de Araucanía Aprende con Carlos Dreves, a quien le pido las disculpas al caso, pero obviamente la noticia manda en estos casos, así que estábamos ahí. Vamos a seguir atentos a las palabras del presidente y entremos en materia. ¿A ustedes les sorprendieron también estos resultados o eran esperables? Mire, Miguel Ángel, sinceramente no son una gran sorpresa, porque finalmente la pandemia tiene efecto en los niños, tuvo efecto en los niños, los está teniendo todavía, y era esperable una disminución en el desempeño de los niños en estas áreas de las matemáticas y de la lectura. Entonces, eh, creo que no son, ¿cómo le puedo decir? No son una sorpresa. Eso en definitiva es lo que mejor resumen. Lo que sí llama la atención y que aquí quiero reivindicar dos cosas. ¿Ya? Que el descenso en matemática es muy importante porque reivindica el trabajo de la escuela y el trabajo de los docentes. Mal que mal, hubo proyectos de apoyo, si una persona sabe leer, puede ayudarle a su hijo a leer de alguna forma u otra, pero es muy difícil que en la casa la familia, los papás puedan enfrentar el aprendizaje de las matemáticas, porque requiere conocimiento técnico, reconocimiento pedagógico y teórico, que, que, que no es lo mismo que el conocimiento vinculado a la lectura. Y por otro lado, hubo también importantes campañas y actividades que se realizaron durante la pandemia para que en la familia no dejaran a los niños sin estar expuestos a los temas vinculados a la lectura. Carlos, Entonces, perdón. el trabajo en matemática, eso es complejo. Sí, quería aportar a eso. Tenemos una mala base los chilenos y chilenas en matemáticas que, como usted dice, nos complica incluso apoyar el aprendizaje de nuestros hijos. Lo que pasa es que la matemática es como todo el aprendizaje, es como un muro de ladrillos, donde se van cementando año tras año un conjunto de pequeños aprendizajes que se van acumulando y apoyando unos sobre otros para avanzar en el aprendizaje, en aprendizajes más complejos. De hecho, es muy simple. Si un niño no sabe contar, por ejemplo, es muy difícil que aprenda a sumar. Si no sabe sumar, no va a aprender a restar. Si luego para poder multiplicar tiene que comprender el concepto de suma y así para adelante. Por lo tanto, el aprendizaje de las matemáticas es complejo en la medida que primero la gente le tiene mucho susto, por un lado, y dos, una vez que se aprenden, se practican poco, salvo las operaciones básicas, que es del trabajo de la vida cotidiana de las personas. Entonces, yo creo que en Chile se lee mal, pero matemáticas se sabe mucho menos, aún porque, salvo lo que se aprende en el colegio, luego se utilizan muy poco si se consideran como conocimientos un poco más complejos, y con suerte reglas de tres simples y a lo mejor algo más sofisticado, interpretar un gráfico, pero de ahí a las matemáticas que tienen que saber los estudiantes en enseñanza media, eso es claramente un conocimiento que no se maneja en el hogar. Y ahí está la pregunta de muchos estudiantes. ¿De qué me sirve aprender geometría, de aprender, no sé, el valor pi, todo eso? ¿Cuándo lo aplico, en definitiva? Mira, yo creo que el aprendizaje de las matemáticas tiene que ver con una forma de pensar la vida, de pensar la realidad, de pensar las cosas. Hay muchos elementos de las matemáticas que se aprendieron en el colegio y luego nunca más se volvieron a utilizar. Pero el pensar cuantitativamente, el dominar la lógica de los números y la capacidad de enfrentar resolución de problemas desde el punto de vista matemático es lo que te modifica el cerebro para poder enfrentar la vida. No necesariamente hacer el cálculo, pero sí aprender a manejarse en el mundo cuantitativo te facilita enfrentar situaciones como desde entender interés compuesto hasta poder decidir qué tasa es mejor o peor para poder tomar un crédito de banco o donde sea que pida. La matemática se vive cotidianamente. Lo que pasa es que cuando te la enseñan en el colegio tiene un nivel de complejidad y derivaciones que
que en la práctica se ven poco útiles, pero si tiene un buen desarrollo del pensamiento matemático y la capacidad de enfrentar, resolver problemas y sobre todo en la vida cotidiana, interpretar números es básicamente lo que la matemática te aporta. Y ahí está el gran valor. La matemática está en todas partes de la vida. Lo que pasa es que uno no anda haciendo cálculos por todos lados. Lo que pasa es que se enfrenta a un gráfico en la prensa, se enfrenta a información numérica y si no lo logra interpretar qué es la aplicación práctica en la matemática, entonces ahí están los grandes problemas. No así el cálculo queda mucho más vinculado a los especialistas. Sí, claro. Carlos, y volviendo a esto de estos resultados que evidentemente no son buenos, ¿cuándo, y ayer lo conversaba con el presidente de los alcaldes, cuándo nos sentamos en definitiva a decir qué hacemos? Porque cada tarde nos llegan estos resultados, nos sorprendemos un rato, pero en el mes ya se ha olvidado y después vamos a someter a los alumnos nuevamente a un control CIMSE. Usted lo dijo perfectamente, esto es como las pautas de noticias. Está esta noticia, luego va a venir la otra, las vacaciones de invierno, y es como, ¿se acuerda cómo pasa el año? Que cuando uno dice vacaciones de invierno, luego viene el 18, luego viene Semana Santa y la crisis de los limones y el pescado, y así pasa el año. El CIMSE también es un hito de comunicación en el año en que va, remueve, todo el mundo se preocupa y dice, oh, esta educación está tan mala. Pero la verdad, lo que revela este CIMSE es exactamente lo mismo que se ha revelado durante todos los años anteriores. La diferencia entre los grupos socioeconómicos, la diferencia entre los grupos rurales y urbanos. Se confirma lo mismo que ya sabemos. Lo que tenemos ahora es el resultado de 2 años que las escuelas estuvieron cerradas. Y ese es el impacto. Y quiero yo apuntar entonces al efecto más profundo. ¿Los niños perdieron lectura? Sí. ¿Los niños perdieron matemáticas? Sí. ¿Tenemos que trabajar fuertemente en enseñar eso? Sí. Pero la crisis más grande, Miguel Ángel, yo tengo la impresión que se ve en el desarrollo de los niños en su conjunto como personas. La escuela tiene un aporte socializador que no es reemplazable. Cuando uno tiene a un niño, un adolescente, encerrado en su casa por 1 año y medio, 2 años, se producen daños a nivel no solamente del aprendizaje, sino también a nivel de la capacidad de convivir con otros niños, a la capacidad de conversar, la capacidad de modular afectos, de poder tolerar la frustración de cuando alguien te dice que no, de poder esperar hasta el recreo para comer, en respetar los turnos. El efecto de la pandemia en el desarrollo va más allá del aprendizaje. Ejemplos de ellos cuando se acuerda el año pasado, cuando volvimos, la cantidad de conflictos y peleas que hubo en los liceos, en las escuelas, y hubo mucha noticia. Así es. Porque los niños estaban encerrados y estresados de tanto estar solos, expuestos a clases online y cosas por el estilo, y cuando tuvieron que empezar a compartir con otros, habían perdido esos recursos personales para poder enfrentarse a otras personas, convivir, no estar de acuerdo y no tener por qué estar yéndose a las manos por eso. El efecto más grande tiene que ver con el desarrollo integral de los niños. El aprendizaje es una parte del trabajo de la escuela, pero el efecto socializador de la escuela tiene efectos en lo emocional, en lo social, en el desarrollo del pensamiento, incluso en los más pequeños, en el desarrollo psicomotriz y en el desarrollo de la motricidad. Los niños entraron después de 2 años sin saber tomar un lápiz. Entonces, sí, perdimos lectura, sí, tenemos que trabajar muy duro. Para eso existe la red Por un Chile que lee, el plan de retorno a clases del Ministerio de Educación, un conjunto de otras acciones, y por eso es importante que la gente no pierda de foco que el mejoramiento de la educación tiene que ser una política de muy largo plazo, tiene que ser con decisiones que se toman hoy día y que se puedan sostener en el tiempo, para que efectivamente el efecto sea acumulativo. Y en particular para la región de la Araucanía, el resultado CIMSE, y esto es algo que quiero enfatizar, mire, cuando uno mira el porcentaje de niños que están con niveles más bajos de lectura, lo que encuentra es que es exactamente lo que nosotros como Araucanía Aprende venimos diciendo de hace 10, 12 años atrás. 2 de cada 3 niños en la región lo logran las competencias mínimas para el aprendizaje y la lectura. A nivel de país, el 2018 era el 50% de niños
que presentaban retraso, pero nuestra región no ha logrado salir de ese 63, 65% de niños que no logran competencias lectoras mínimas. Hoy día el país quedó en un 60% de niños con retraso, la región quedó en un 63% de niños con retraso lector. Pero lo que importa acá es que el esfuerzo tiene que hacerse constantemente y mantenerse alerta a la ciudadanía, a la familia, con el apoyo en el hogar para que los niños sigan leyendo, hacer que los adultos lean. Es fundamental porque esos son los modelos que los niños toman para seguir adelante. Carlos, De otra forma, no, esto no se mejora, es de muy largo plazo. Sí, Milay. me hacen un alcance, porque usted lo decía, estuvo 1 año y medio, 2 años los niños en sus casas, y hay algunos que todavía no saben ni siquiera tomar el lápiz. En la era digital en que estamos, en que el niño se comunica a través del WhatsApp, los que ya saben leer y escribir, y los que no, algo le están haciendo ahí. ¿De qué sirve tener un lápiz? Perdón, desde mi ignorancia voy a hablar. ¿De qué sirve tener un lápiz para hacer caligrafía cuando en la práctica no lo voy a ocupar? Voy a estar con un equipo electrónico que me va a permitir comunicarme sin tener que escribir manualmente. Miren, dos alcances. Uno que tiene que ver con el rol de la escritura en el aprendizaje y la lectura. Para hacerlo simple, aprender a escribir se hace en paralelo con aprender a leer. Y la escritura tiene un efecto de reforzamiento de la memoria de lo que se va aprendiendo en la medida que se va aprendiendo a leer. Por lo tanto, esos procesos ocurren en paralelo. Pero lo más importante respecto del rol del lápiz y la escritura a mano, dos observaciones. Si usted ha visto las noticias ahora último, los países desarrollados están suspendiendo la utilización de dispositivos como teléfonos celulares en las salas de clase porque afectan el proceso de aprendizaje y están viendo que tiene efectos nocivos tanto en la lectura como en la misma capacidad de escribir y ese tipo de funciones. Carlos, y eso no es negarse a la realidad que existe fuera del colegio, porque hoy día vamos a comprar y ya no pagamos con una tarjeta en la cual hay que poner una clave y listo. Entonces, no sé, ¿cómo ve usted este tema? Sí, yo comprendo que la lógica podría decir, ¿sabes qué? Deberíamos empezar a saber hacer clases con ChatGPT con inteligencia artificial en la escuela. Pero si usted se fija, cuando uno ve lo que los estudiantes, yo tengo 2 hijos, 21 y 16 años, y veo lo que escriben otros cuando se ponen las publicaciones de Instagram, no saben escribir. O sea, se escribe con letras. El otro día le preguntaba qué significa POV cuando ponen las publicaciones a mi hija. Ya no se escribe la palabra qué, se escribe la K suelta. En fin, el lenguaje, en la utilización de medios digitales, tiene un efecto de poda del aprendizaje del lenguaje como la herramienta humana. El lenguaje es una herramienta civilizatoria. El escribir, el texto se inventó hace 5.000 años, perdón, los signos gráficos para poder comunicarse, es solo una creación del ser humano, y hace 5.000 años que ya están los primeros vestigios de eso. Cuando uno empieza a ver que una herramienta altera el lenguaje, altera la capacidad de comunicarse, altera la capacidad de desarrollarse, interfiere en la capacidad de pensar, cuando tienes que pensarlo todo en 140 letras o caracteres, entonces te tienes que cuestionar si ese recurso efectivamente te está potenciando el desarrollo o está restringiendo la capacidad de desarrollo. Ahora, con la incorporación de ChatGPT y la inteligencia artificial en la vida de las personas, tiene un tremendo problema presente porque, claro, uno le hace la pregunta y el texto sale escrito, y si no le gusta le escribe otro. ¿Se fija? El punto es que la inteligencia artificial es un gran avance, pero claramente es un gran peligro. Si no, yo voy a terminar pensando que el mejor alumno de la clase de un profesor va a ser ChatGPT, porque finalmente le va a hacer los trabajos a los estudiantes, a menos que los profesores sean capaces de incorporar aquellas cosas que efectivamente obliguen al cerebro a funcionar.
No hacer un resumen de un texto, sino hacer que el estudiante evalúe críticamente, que el estudiante dé su opinión, que el alumno interprete la información que está ahí, porque efectivamente eso ChatGPT no lo hace. Lo que hace es un procesamiento del lenguaje y te lo resume, te lo entrega de muy buena forma, pero no aplica ni crítica, ni evaluación, ni reflexión. Las conclusiones de ChatGPT son resúmenes, no son conclusiones. Entonces yo creo que se nos complica la vida, pero por otro lado, si adoptan las personas que están a cargo de educar una actitud crítica, claramente los recursos se pueden incorporar. Hay estudios que señalan que la comprensión lectora disminuye cuando uno lee en la pantalla, Mire, respecto de lo que es la capacidad de leer un texto en un papel. muy bien.